Y nos limpiamos con la sangre de Cristo. Te pedimos que esa sangre preciosa nos lave, Dios, y nos haga aptos delante de ti, Señor, que podamos estar delante de tu presencia, amarte, adorarte y bendecirte, papito. Gracias, Dios, quiero agradecerte una vez más y entregarte todo en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, hermanos. Hemos estado hablando de este león que crea falsas doctrinas o destroza lo que nosotros hemos agarrado y afirmado en las cosas de Dios. Solamente resumiendo, porque siempre quiero que quede esa parte. Ataca a los corderos. ¿Qué tipo de corderos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué corderos? Sí, sí, ¿no? A los que están dispuestos a subir al altar. Y eso significa consagración. Entonces el enemigo no ataca a cualquiera. Ataca a quienes tienen una decisión de servicio, una decisión de entrega. Entonces David también va a defender, ¿no? Y cuando él defiende, ¿qué hace el enemigo? Se levanta contra el pastor. Entonces es una guerra de dos posiciones: un ataque directo contra la oveja que hemos dicho, ¿ya? Una oveja que en el sentido figurado metafórico significa que son consagrados para el servicio. Y es por eso que de pronto uno quiere servirle al Señor y vienen ataques a nuestras vidas. Y si no sabemos proteger esas vidas, se los puede sacar de la iglesia y llevarlos. Entonces ahí se levanta el pastor, hasta el pastor es atacado, pero David sabía las estrategias de batalla y que lo hemos visto en la lección anterior, cómo lo agarra, cómo lo inmoviliza, etcétera, etcétera. Entonces es una batalla final contra el pastor y contra la oveja, ¿no ves? Resumiendo un poco para ir atrás. Quería arrebatar, quería destrozarlo, agarrarlo, aquellos que están en proceso de crecimiento, ¿ya? Hemos hablado también del oso, vamos a hablar un poquito más de esto del oso. Más o menos hemos dicho que estaban en una edad aproximada de 14 a 15, otros dicen 17 años. Vuelvo a reiterar, eran jovenzuelos. Y cuando el Señor Jesús le habla eso a Pedro, le dice, ¿no? ¿Me amas, Pedro? ¿Me agapeas? Son tres términos que utilizan: agapear, filial. O sea, Dios usa, no es como nosotros, ¿me amas? No, dice, ¿me agapeas o estás dispuesto a dar tu vida por mí? Eso le dice, ¿no? Entonces Pedro ya no es el mismo de antes que dice, Señor, yo voy a morir. No, ya piensa. Y a veces le duele en su corazón porque la primera vez que se comprometió, él falló. Entonces le dice, tú lo sabes, Señor. Entonces la siguiente declaración de Jesús es, ¿no? Apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque los corderitos iban a tener este problema. O sea, al iniciar la obra es que nos lanzamos a todo. Yo recuerdo las primeras veces que he estado, ¿en qué no me he lanzado? ¿Qué no he hecho por Dios? ¿O qué me falta hacer? No sé si vale el término. Pero cómo el ataque viene sobre tu vida. Pero ha habido pastores o gente que nos ha cuidado. Si usted se acuerda, ha habido gente que ha estado detrás de usted velando por su vida. Y de pronto ha venido una... Buenas noches. De pronto ha venido, que se dice, una situación de estamos orando por ti. Y eso solo te ha levantado. Entonces es lo que Dios dice, ¿no? Dios va a cuidar de los corderos. Dios va a cuidar de aquellos que están en esa guerra, en esa batalla. Y estos 4 jóvenes a esa edad más o menos fueron llevados.
Y el rey dijo a Asfenaz, jefe de los eunucos, que de los hijos de Israel, del espíritu de sus reyes grandes, les destinase algunos niños que no tuviesen ningún defecto, de bella presencia y completamente instruidos, adornados con conocimientos científicos, bien educados, dignos, en fin, de estar en el palacio del rey. No eran cualquier jóvenes, era un tipo de adolescentes bien instruidos, no solamente en la parte judía de la religión, de la palabra, sino tanto en conocimientos, en situaciones que ellos deberían conocer. La palabra muchachos Yeled, más o menos estamos hablando de muchachos de 12 a 14 años, algunos dicen 17, jóvenes, brillantes, con un futuro muy promisorio que el enemigo los tenía que atacar. Y en Isaías 39:7 dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Inclusive dijimos, no hay una claridad absoluta, pero no existe en la Biblia la familia de Daniel ni de estos 3 jóvenes. Posiblemente hayan sufrido castración, como es la costumbre de los que los agarraban. Entonces fue una humillación para ellos, pero a pesar de su edad, estos jóvenes ya habían decidido servir al Señor. Y cuando iban a entrar pues en una corte, estoy repasando un poquito lo que hemos avanzado en la anterior clase, iban a entrar en una reeducación en sus vidas, ¿ya? Entonces los iban a reeducar a estos 4 jovencitos en el palacio del Señor, ¿ya? Entonces, no eran cualquier tipo de jóvenes, eran jóvenes intelectuales. Ahora yo decía eso claramente, cuánto Dios ayuda y permite que los jóvenes tengan una formación y una carrera, se profesionalicen. Más lo que tiene el Señor, esto es una potencia para servir a Jesús, es algo muy especial. Hubo hombres intelectuales en la Biblia, el apóstol Pablo fue un intelectual, Daniel fue otro intelectual, y hubo hombres así que la Biblia nos habla que eran intelectuales, como también dice otros, estos eran hombres del vulgo, y que nos sorprendemos cómo hablan. Entonces, todo lo que Dios hizo por estos jóvenes les dio la capacidad de ¿qué? De enfrentar lo que había en Babilonia. ¿Cómo eran? Inteligentes, que prestaban atención. La palabra sabiduría es entendimiento, conocimiento, capacidad, habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. En el trayecto ellos tuvieron que tomar una decisión de servir al rey de Babilonia o servir a Dios. Y a esa edad ellos decidieron porque tenían ese jomá. Pero algo más que nosotros hemos hablado, tenían el yadá, o sea, entendían, y el coaj de Dios, ¿no ve? Entonces tenían esa capacidad de cambiar las situaciones, tanto que fueron los mejores estudiantes de una universidad babilónica. Ya, todo eso nos hablamos, perdón por favor. Entonces eran jóvenes totalmente capacitados y salieron de esta situación. No sé qué me pasó acá, de verdad. Yo lo hice todo, pero igual lo vamos a ver, ¿ya? Existe una reeducación, ¿ya? Una reeducación. Mil perdones por la falta de imagen. Estos jóvenes, según la Biblia latinoamericana, dice que tenían, a ver, leamos, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Había que cambiarles toda su educación que ellos habían recibido. Y el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Que lo educaran, ¿pero en qué? En un nuevo sistema, en una nueva educación. O sea, los reeducaron, si vale el término. Agarraron todo lo que ellos tenían para reprogramarlos educativamente. Entonces yo les decía, ¿qué materias llevarían ahí? Y por eso Juanqui nos decía, astrología 1, no sé, hechicería 2, porque esas eran las materias que avanzaban en la corte babilónica, en el palacio. Entonces un programa educativo que incluía estudios de matemáticas, leyes, religión, arquitectura, astronomía, astrología, adivinación, artes, etc. Era una educación integral, tanto de manera científica como también de ciertas situaciones de arte, brujería, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros hablábamos eso, ¿qué harían en su edad? ¿Se acuerdan que hicimos un análisis? ¿Tendrían que ir a pasar clases? ¿O qué haríamos? Nosotros creo que estamos viviendo este tiempo, bueno, yo ya no tanto, pero los que tienen hijos pequeños que están creciendo están en esa situación. ¿Qué hacen cuando van a estudiar? O sea, ¿les prohibimos?
O sea, agarramos a nuestros hijos y los sacamos. Estos jóvenes en su edad sabían defender su creencia, o sea, lo que ellos tenían, 12 a 14 años. Y cuando tenían que entrar a una clase, sí o sí, porque era la currícula, era algo que el gobierno había dicho, ellos entraban, pero nunca les cambiaron su convicción del Señor. Más bien defendían lo que tenían de Dios. Yo recuerdo claramente cuando estaba en colegio, mi papi me educó en esas cosas también a mí. Entonces yo cuando iba a colegio, pues con la profesora de filosofía tenía yo mis encuentros. A ver, Freddy, defendé, me decía. Entonces yo defendía. Era una luz, o sea, teníamos que ser luz ahí. Y eso ponía en gracia. Dios dice que nos pone en gracia. Y estos jóvenes tenían gracia cuando pasaban estas clases. Y ahora es igual, pues, por ejemplo, en Todos Santos, quieraslo o no, tienen que armar mesas. A mí me llaman, pastor, ¿qué hago? Me dice, mi hijo tiene que armar una mesa. ¿Qué hacemos? Es parte de la calificación, es parte de la nota. Todavía antes decía, si no va a participar, entonces que traiga una comidita, decían, a ver, que participe en algo. Pero ahora no, es parte de la currícula, tiene que pasar. Esto nos ayuda bastante, porque aprendemos para confrontar la idea. A mí, cuando yo estudio la situación andina, cuánto me ayuda, cuánto me ayuda para poder compartir el Evangelio de Dios. Algunas veces, por ejemplo, yo les decía, ¿no? ¿Alguna vez se acuerdan que les dije la palabra jihuaqui? ¿Qué significa? Los que saben aymara, jihuaqui, bonito, ¿no ve? Pero tiene una palabra primitiva, o sea, es jihuaña, jihuá, morir. Jihuaqui es bonito. Ahora, ¿cómo puede ser la muerte bonito? Entonces de ahí viene esa palabra. Es cuando uno estudia ve, ¿no? Entonces el andino dice que ve la muerte bonito, por eso es jihuaqui, ¿ya? Jihuañaj, jihuaquiwa, puedo decir, ¿no? Es bonito la muerte. Entonces dentro de esta situación de la religión andina, por eso vuelven, es una transición, no mueren, te ayuda eso saber. Entonces cuando yo estudio y voy, eso me es más fácil compartirle en su contexto, porque sí, ¿qué dijo Pablo? Para mí el morir es Cristo. ¿Es jihuaqui? Le pregunto, ¿es jihuaqui? ¿Es bonito? Sí, pues. Entonces, de alguna manera, Dios nos da ese coaje que les he dicho, la capacidad de poder sobresalir en esos momentos que estamos, que va a ser pues parte de la vida. O sea, la educación hoy está cambiando. Pero lo que quería el rey de Babilonia era cambiar todos los rastros, o sea, sacar todos los rastros de su cultura y de su religión, o sea, de lo que estos jóvenes creían. Ahora yo ponía esto, ¿no? En nuestros días la educación pública, no solamente en nuestro país, sino en otros países, no es lo mismo apartar a nuestros niños y a los jóvenes de los principios morales. He estado viendo en comentarios que dicen, ¿no? En otros países se está prohibiendo que los padres obliguen a sus hijos a llevar a la iglesia bajo una sanción. Aquí todavía no, los podemos llevar a la fuerza. Pero si no los llevan, para nosotros es duro, pero en otros países está prohibiéndose eso. Como han separado muchas cosas, entonces se los quiere sacar de todos los principios morales que se nos ha enseñado en la palabra. Nosotros los educamos bien desde el primer año hasta el 5 años a servir al Señor. Yo veo niños, ¿no? Cuando yo bajo a Huaricana, un niño está ahí junto conmigo, viene y está cantando, alabaré, está cantando en el minibús, ¿no? Y a su mamá le dice, a su nombre, mamá, le dice. Y su mamá de vergüenza, ya pues mamá, di gloria, le dice, ¿no ve? Sí, no sé si han visto ustedes, los niños así están. Y las mamás disimulan, sí, hijito, cállate, no estamos en la iglesia, le dice. Todo el mundo ya sabe que es cristiano. Pero cuando entran a la escuela, les quieren cambiar esos principios morales, espirituales que hemos puesto. Por eso la Biblia, ¿qué dice? ¿No? Dice, enseña, ¿no?, a los niños que no se aparte del camino. ¿Cómo es el texto que dice? Instruye al niño, ¿no? Y aun cuando fuere viejo. Entonces estos jóvenes fueron instruidos. Y miren, ¿no? Si fuese cierto esto, porque pareciera, si los castraron de verdad, ¿qué provocaron en ellos? ¿Qué hicieron con ellos?
¿Cuál fue la humillación que hicieron en ellos? De no tener familia y no tener descendencia. Pero aún así mismo, ¿qué hicieron estos jóvenes? Les sirvieron al Señor. En esa edad, hermanos. Entonces ahora vivimos, yo ya no, digo, tal vez cuando tenga nietos voy a ver esto. Pero cuando tenía hijos sí había ese problema, había que ir al kinder, por favor, mi hija no va a bailar potolo. Ya, ¿no? Porque estaba bailando. Pero ¿por qué, profesor? Te dicen, ¿no? ¿Por qué no? Perdón, padre de familia, no es nada, esto es que como un ejercicio haga, todo te dicen, ¿no? Entonces no lo va a hacer, por favor, profesor. Y como no había todavía estas situaciones que existía, ya está bien, pero que flete el traje para todos, de todo te dicen, ¿no? Y ya, entonces podíamos estar en eso, o sea, yo ya no vivo eso, pero sé que los padres de ahora, algunos sí están viviendo. Y tenemos que tener una sabiduría, pero una educación de alza a nuestros hijos para que nos dé la gracia para salir de esa situación. O sea, ya no quiero decir que es imposible, pero en ciertos casos es nomás, pues van a tener que armar las mesas. O sea, no sé usted, ayúdeme, es parte de la currícula. Tienes nomás que hacer. Pero yo instruyo a mi hijo para que diga, eso que vas a hacer, o sea, ya están mis principios, significa esto, pero no es cierto. Pero vas a aprender y vamos a combatir con esta situación. Dios nos dé gracia, hermanos. Estoy dando los 7 sellos, estoy estudiando escatología con el seminario y estoy hablando de todos los niveles antes de que venga el rapto. Estamos hablando de 6 ponencias, estoy hablando con ellos para enseñarles lo que es esta situación y justamente mañana vamos a hablar de los 6 sellos que hay, no me queda mucho tiempo, y hablar cosas que me hacen a mí pensar de que el tiempo está bien cerca, y que debo enseñar ahora con más profundidad, o sea, con más fuerza a los hijos y a quienes están la palabra de Dios, porque están confrontando una situación en las universidades, en todo lugar, que de verdad están confrontando su creencia, su saber de Dios. Hoy comentaba, ¿no? Me llegó un mensaje, me dice, pastor, va a disculpar, pero yo hoy día lo he maldecido a Dios, perdón, Señor, porque he orado para que mi hijo sea sana, mi esposa y todos, yo ya no doy más, quiero enfermar yo. ¿Por qué Dios es así? Se ensaña conmigo, dice él. El sábado voy a estar visitándolo para hablar. Yo le digo, Dios no es así, nunca es así. La falta de instrucción nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer, hablar cosas que nunca debíamos hablar. Pero una reeducación, hermanos, quitarles sus principios. Ellos ya eran capaces intelectualmente, pero había que reeducarlos y recibir otro trato. Ahora hubo hombres que asistieron pues a universidades privadas en la Biblia, no sé si vale el término. Un niño que fue educado desde el vientre de su madre, ya, protegido, que no murió. Mataron a todos los niños, pero él no murió. Fue educado por su madre, ya les digo, Jocabed. Y tuvo que ir a una universidad secular. ¿Cuál fue? Moisés. ¿Y cuál fue la universidad? De Egipto. Ahí les educaron en todo lo que era. Pero él nunca olvidó su esencia. Nunca olvidó quién era. Porque cuando salió a ver a su pueblo, dice, cuando vio, él sabía quién era. Y es por eso que quiere salir como libertador. Pablo y otros tuvieron esa situación. Ahora, estos van a ser educados en la Universidad de Babilonia, ¿ya? Con una educación distinta. Era una reprogramación no solamente cultural, sino religiosa, de idioma, literatura, ¿ya? Una situación religiosa, cultural. ¿Por qué? Porque querían quitar todo potencial en ellos, en el pueblo de Dios, y ser un potencial en el otro lado. Entonces agarraron estos 4 jóvenes para reeducarlos. Pero como les dije anteriormente, estos jóvenes fueron firmes en sus convicciones. Hasta ahí avanzamos la anterior clase. Hoy quiero hablar de las 7 Babilonias. ¿Dónde los iban a reeducar? En Babilonia. ¿Dónde los iban a reprogramar? En Babilonia. Ahora, quiérase o no, hermanos,
aunque diremos la situación es a veces un poco complicada, hoy hasta los colegios cristianos ya tienen problemas. He recibido varias situaciones de hermanos de la iglesia adventistas, entre comillas, que me han pedido ayuda cuando sus jóvenes han jugado Ouija, han estado en situaciones terribles. O sea, el problema ya no es solamente, diremos, los colegios seculares o donde se nos instruye, sino ha estado en los colegios cristianos. Pero el más grave ataque ahora es en las instituciones ya de gobierno, porque hay un nuevo sistema de educación que existe. Pero no solamente es a los estudiantes, sino el ataque contra quién más es, contra los profesores. Porque ellos tienen que enseñar algo que igual. O sea, hasta los profesores tienen que ser bien sabios cómo poder hacer esto. Ahora los estudiantes están filmando a cualquiera, pues no puedes hacer nada. ¿Dónde tendrán bolígrafos, botones, filmadores? Ya no pueden hacer nada los profesores, tienen que ser sabios hasta lo que dicen. Recientemente una profesora de acá de la iglesia nos contó eso, ¿no? Cuando estuvimos en la visita. ¿Cómo es la situación? O sea, no hay que tocarlos, esta generación de cristal. Entonces Babilonia va a ser parte hoy como nunca. A ver, para hacer esto, la Biblia habla que hay una Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal. ¿No ve? Habla de dos Jerusalenes. Ahora, cuando habla de Babilonia, también habla de que ha habido una Babilonia ancestral antes que la terrenal. O sea, yo voy a hablar bíblicamente, que ha habido una Babilonia que siempre ha existido, que siempre ha sido parte desde tiempos inclusive que yo no conozco, que ha existido ahora, que no los puedo explicar porque son misterios que a veces a mí me es bien difícil explicar. ¿Cómo ha existido esta Babilonia? ¿Qué dice la Biblia? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es el anticristo. A esto se lo llama la mujer que cabalga la bestia. En un tiempo, este sistema, porque a Babilonia se le llama un sistema religioso, político inclusive, que tiene la capacidad de dominar, no de dominar, no es la palabra, de estar por encima del anticristo. Pero el anticristo es alguien que solamente está esperando estos 3 años y medio para manifestar, porque al final lo va a agarrar a esta mujer, a la que es la ramera, esta mujer, y la va a poner en su lugar y Satanás, el anticristo, va a ocupar su lugar. O sea, este es un misterio que ha existido desde siempre. Tiene 7 cabezas, que prefiguran también 7 reinos existentes, y los cuernos y del cual va a salir el anticristo. Pero dice la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Estaba llena de basura, de enseñanza que no era correcta, que lo llevaban a que Babilonia sea el centro cultural, el centro de educación que iba a haber en el mundo, y que los había apartado totalmente del Señor. La educación ha ido cambiando terriblemente. Hay varias universidades, las principales universidades en Estados Unidos, que han sido fundadas por pastores, pero que ahora es prohibido meter una Biblia siquiera. Y en muchos colegios está prohibido hablar del Señor y meter esta situación. Y dice, sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Por eso es un misterio. Jesucristo era un misterio. Satanás nunca supo de Jesús, así literalmente de la presencia de Dios. Como dice Gálatas, si hubiera sabido, nunca lo hubiera crucificado al Señor de la gloria. No lo supo, por eso lo crucificó. Jesús es un misterio. Pero Pablo nos aclara ese misterio, y la iglesia hoy en día conoce de Jesús, de la muerte de Cristo, de la sangre, de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ya? Entonces el misterio nos fue develado a nosotros y nos sigue develando, o sea, sigue abriendo. Estoy dando discipulado en Huaricana. Estoy hablando de los huíos con ellos, en Aymara les estoy dando, ¿no? Huyonaca les digo. En Aymara ya no, como ustedes hablo con ellos, pero a veces estoy tan escaso de tiempo que no puedo estudiar, o sea, lo estudio un poco y
tengo que decir, Dios, por favor, ayúdame. Y estoy llevando con ellos, con los jóvenes, alabanza. O sea, paso de 7:30 hasta las 8:30 alabanza, y de 8:30 hasta las 10 paso con los hermanos mayores, los que son los huillos, los tecnones, los brejos, todo eso. Hermanos, no saben las clases que tenemos allá, todo lo que no hemos hablado con ustedes allá estamos hablando. Pero que estoy recibiendo esa revelación de Dios, o sea, no sale de la Biblia. Yo mismo me quedo sorprendido de lo que Dios nos está haciendo. Entonces lo mismo está diciendo acá. Dios nos va a revelar, va a abrir las cosas para poder entender. Y este es un misterio, Babilonia es un misterio. Es algo que lo tenemos que entender. Dice la Biblia, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De ella salió todas las religiones del mundo. Cuando la torre de Babel fue destruida y las lenguas fueron varias lenguas en vez de una, entonces se esparcieron por todo el mundo. Todos los sistemas, dice, religiosos del mundo proceden de Babilonia. Había un pastor inclusive que dice que en el lago Titicaca se encontró escritura cuneiforme de los babilónicos. Hasta qué punto será cierto, no lo sé, pero muchos de esos salió de Babilonia. Ella es la madre de todo sistema educativo religioso que existe, y estaba ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Esto ya lo ve Juan en el futuro. O sea, Babilonia aparece en el Génesis y aparece en el Apocalipsis. ¿Ya? Así como la serpiente aparece en Génesis y aparece el dragón en Apocalipsis. Había evolucionado, ¿se acuerdan? ¿No ve? La serpiente evolucionó, está con alas, ahora es el dragón. Ahora es el dragón que hoy está presente para atacar a la iglesia. Por eso dice Apocalipsis 12:12, ¿no? Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Es el dragón que ha evolucionado, ya no es la serpiente, ahora es el dragón. Y perseguirá a la iglesia. Por eso dice la Biblia que en el futuro tiempo Dios le dará alas de águila a la iglesia para que escape. Ahora hay preguntas, hay varias preguntas que vamos a tratar de ir a ver esto. Hay varias ponencias que existen. Algunos dicen, ¿no?, que la iglesia se va a ir en el rapto, que no va a estar la iglesia ahí. Pero yo he planteado otra situación, porque si fuera así estaríamos hablando de salvos, siempre salvos inclusive. Y no es así. Muchos van a quedar, pero iremos al tema. Perdón por desviarme, les ruego que me disculpe. Babilonia o Babel, la primera nación que existe, en este caso Babilonia, significa confusión, mezclado, enredo para confundir y desconcertar. Eso significa su nombre. Entonces lo que ella ha hecho, esta mujer ha hecho, no sé si llamarle mujer, muchos dicen que es una entidad femenina. Hemos hablado de varias entidades femeninas: Jezabel, Lilith, Dalila. Ya son entidades femeninas que han atacado. Ahora lo hemos explicado por qué. Ahora dicen que esta también es otra entidad femenina que se llama Babilonia. ¿Ya? Ahora lo vamos a dejar eso entre paréntesis hasta qué punto pueda ser. Pero un asunto que ella es confundir, es enredar, desconcertar toda situación que haya en el Hijo de Dios. Entonces cuando para mí la palabra es así palabra, esta desconcierta, confunde, lo mezcla, hace que se desvanezca la palabra del Señor. Y si no lo hace, pues esta ebria de la sangre de los altos mata y los persigue. A lo largo de la historia hubo pues persecuciones contra la iglesia. La Inquisición, que mató terriblemente a varios cristianos. Y esta Inquisición volverá, dice, en este futuro, con la persecución a los hijos del Señor. Entonces Babilonia o Babel, en la forma semítica, Babilú significa la puerta de Dios o de los dioses. Entonces es una nueva alternativa, una nueva situación, una puerta falsa para muchos cristianos que no están educados, o sea, no están agarrados del Señor. Es por eso que cuando con Daniel hablamos, Daniel fue a Babilonia a instruirse. No porque quiso, sino porque el sistema se lo ordenó. Nosotros igual tenemos que estar en ese sistema con nuestros hijos, ¿ya? Y algunos en la universidad, en un sistema que es babilónico, que lo que quiere es confundirte, desconectarte, desconcertarte, enredarte de tus principios cristianos, ¿ya? Entonces Apocalipsis 18:2, ¿qué dice? Clamó con potente voz, con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Y oí otra vez del cielo, verso 4, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, desde siempre ha hecho esto de confundir, de sacar a los hijos de Dios. Y si no fueras, perseguirlos y matarlos. Ahora la Biblia dice: de tal manera ha llegado Babilonia, esta Babilonia, que dice que es guarida de demonios, habitación de demonios y habitación de todo espíritu inmundo. ¿Qué estamos pasando en la tierra? O sea, ¿qué situación está ocurriendo? Ocultismo, brujería, ¿hasta qué punto estamos llegando, hermanos? Entonces, es ese tiempo de esa Babilonia que quiere quitarnos nuestra fe en el Señor, desconcentrarnos, ¿cómo puedo decirle? Sacarnos toda situación de amarlo y bendecirlo a Dios. Y por eso Dios dice: salid de ella, pueblo mío, salid, cuidado, no participes de sus obras. Ahora, lógicamente, va a llegar un momento en que tenemos que salir y quitar cualquier situación que nos esté complicando nuestra vida. Y dice que lo que esta mujer o este espíritu está haciendo ha llegado hasta el cielo en el Señor. A ver, sigamos viendo esto. El primer hombre rebelde que existe en la Biblia, en rebeldía total, es Nimrod. Antes de esto ha habido otros hombres que han pecado, polígamos, etcétera, pero este fue el primer hombre rebelde que existe en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él fue intrépido cazador, enfrentado a Yahvé. Ya estoy leyendo otra traducción de la Biblia, ¿ya? Delante de Yahvé, dice la usted en la Reina Valera. Por esto dice: como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Yahvé. El principio de su reinado fue Babel, Erec, Acab, Calné, en tierra de Sinar. Cuando salieron, se rebelaron contra la orden de Dios, que dijo: no, id y espárzanse en la tierra. Él no quiso. Muchos hablan de este hombre que fue alguien muy especial. Algunos lo llaman el primer anticristo, ¿ya? De Nimrod se cuentan muchas cosas, ¿ya? Y también está su madre. O sea, dentro ya de la cultura se dice que su madre fue Semiramis, la reina del cielo, que la Biblia habla mucho. ¿Por qué la Biblia hablará de tanto de entidades femeninas? Me llama mucho la atención. Entonces dice que desde antes los hombres ofrecían tortas amasadas a la reina del cielo y hacían los cultos a los postes fálicos, ¿se acuerdan? Toda situación de cultos era ahí. Muchos cuentan que este Nimrod murió y que o otros dicen que tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, ¿se acuerdan? Que un jabalí lo mató. Pero otros dicen que era Nimrod mismo y se casó con su propia madre, dice este Nimrod. Y cuando murió, entonces lo puso y de ahí surgió un árbol, dice. Y de ahí le pusieron pues como cerezas para adornar al árbol, para decir que era el dios Sol. Entonces hablan que él resucitó y se llama Tamuz o Nimrod en varios casos. Entonces de ahí hicieron las fiestas y le adornaban con una especie de, como lo que ahora en el arbolito de Navidad, ¿qué se llama? Esas cositas brillosas, no recuerdo, que eran serpientes que agarraban al arbolito. Entonces eso existió desde hace tiempo aquí con Nimrod. Pero este hombre se opuso a las cosas de Dios y fue en contra de Dios y organizó 8 reinos para no esparcirse en la tierra, ¿no? Entonces en Génesis 8:4, ¿qué dice? Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y de ahí es que salió toda situación de educación, ¿ya?, religiosa de este sistema que hablamos de Babilonia. O sea, existió antes y va a aparecer cuando en el Apocalipsis. Y ahí lo llevaron a Daniel. Ahora haremos algunas preguntas solamente. ¿Qué se pretendía para edificar una torre? Sí, dice que era un sigurait, un observatorio astronómico, ¿ya?, para observar. Pero lo que ellos querían era tener una comunicación con la Babilonia celestial. Entonces, ahora yo sé que voy a tal vez tocar algunos puntos que no los hemos avanzado o no están, de tener un contacto con seres espirituales, celestes. Entonces, por eso edificó Babel primero.
Babel es el reinado, es la capital de Nimrod. Muchos dicen que era una puerta dimensional de los dioses entre Babilonia y la tierra. ¿Por qué podía enojarle a Dios una construcción de una torre? ¿Por qué podría enojarle a Dios? Y bajar, Elohim, los tres bajaron y confundieron, dice, todas las lenguas. Y por eso en el Pentecostés Dios unió las lenguas otra vez. O sea, sucedió otra situación con nosotros. En el otro lado fue un caos total. Entonces cada uno salió con su lengua, pero con su religión, la religión de Babilonia. Y esta reina Semiramis llegó hasta todas las partes del mundo la adoración, lo que nosotros conocemos, la adoración a la Virgen María, ya del niño y de María, pero que ya se lo agarró. Entonces, ¿qué era este Sigurai? Entonces su objetivo siempre fue confundir, ¿ya?, a los que buscan a Dios, mostrando una puerta falsa. Entonces cuando Daniel y estos jóvenes fueron, este león que estamos hablando era tratar de sacar toda educación cristiana, todo principio de Dios y ofrecer otras puertas. Entonces hoy es lo mismo. Hoy tenemos alternativas, perdón por decir tenemos, hoy hay alternativas de otros dioses. La aldea global, dice, la aldea global es la situación que manejan ellos, dice, no, vamos a hacer un mundo global, un solo mundo, donde todos tengamos una sola religión, una sola economía, sin fronteras, sin nada, y donde a nadie le pueden prohibir cómo uno concibe a Dios. Entonces ellos dicen, no, Dios para todos es igual, sea mormón, es el mismo Dios, dice, llamado Buda, es el mismo Dios. Solamente que algunos lo ven desde perspectivas diferentes. Entonces casi todas las religiones tienen una venda, dice. Entonces cuando van a Dios lo tocan y ven cosas que, o no tanto ver, ¿no? Perciben ciertas cosas de ese Dios sin la vista clara, pero para ellos ese Dios. Pero cuando nos saquemos un día las vendas vamos a pensar que ese Dios era el Dios de todos, dicen ellos. Entonces son educaciones que así se están planteando, pero para nosotros no. Nosotros nos ha quitado Dios las vendas y conocemos que Jesucristo es el Señor, que el Papá lo mandó a Jesús para morir por nuestros pecados y cambiar nuestra vida, y tuvimos un encuentro con el Señor. Entonces nuestra norma de vida es pues ¿qué? La Biblia, y no puede haber otro sistema, otro libro que no sea la Biblia. O sea, yo ya soy cristiano, por eso hablo de esto. Dios nos dio una norma, así como cuando un televisor viene pues con unas normas, con indicaciones. Entonces yo debo obedecer para que ese televisor funcione correctamente. La Biblia es lo mismo para nosotros, es la norma para seguir y encontrar al Señor. Pero hoy existe cualquier cantidad de otros caminos que tal vez alguna vez nos han planteado a nosotros, ¿no? Y nos han dicho, pero hay otras formas de servir al Señor. Ahora yo digo, los todos santos que se ha pasado hoy, el Halloween, el culto a la muerte, no hemos podido hablar las puertas dimensionales que se abren en esas fechas, pero no son alternativas. Ahora, yo les decía en la anterior clase, ¿no ve? Nunca he visto Halloween como este año, terrible. Y la Biblia dice que Babilonia estaba lleno de demonios y guarida de demonios. Es una forma de escape y dar culto a la muerte, pero nosotros no damos culto a la muerte, nosotros damos culto a la vida, porque Jesús es vida. Pero todo está cambiando, hermanos, la situación está cambiando. Entonces está queriendo confundir para que tengamos una nueva percepción, pero totalmente falsa, de quién es Dios. Entonces, ahora, en esta situación que nosotros vivimos, en el contexto que nosotros vivimos, pues es una pluralidad de dioses. O sea, somos animistas, somos, ¿qué se dice? Politeístas. ¿Por qué? Porque se adora a la naturaleza, ¿no? No podemos. Hoy día yo mato varias hormigas en mi casa. ¿Ya qué? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Está así, pero hay varios dioses. Entonces alguna vez les dicen, no, es el Alajpacha, es el Acapacha y es el Mancapacha. Cuando estuvimos allá en Huaricana, me dijeron, no, hemos visto una vicuña en el cerro, y hemos visto una vicuña, dice, y no sé qué me son dioses de adentro. Nos están anunciando que va a venir algo grave sobre Huaricana. Y fue pues una lluvia tremenda que arrasó muchas cosas. Entonces ese tiempo que yo fui, la gente estaba con campanas para tocar,
¿Por qué? Porque ya habían sido anunciados por sus dioses. Y pasó. Ahora, por ejemplo, cuando pasó ese aura en el cielo, lo que se vio, ¿no ve? Ese fenómeno, se lo explica y dice, no es un fenómeno, etcétera, etcétera. Pero para la cultura andina, ¿qué es eso? Es mal augurio, va a haber sequía, dijeron. Y como que estamos teniendo sequía. Uno dice, ¿cómo lo asocia? Pero son puertas falsas. A la verdad, Dios es soberano y es el único que puede decir sí o no. Pero existen cosas así. Entonces, estas alternativas que existen hoy día, hermanos, es un abanico de opciones que existe. Entonces uno puede querer encontrar a Dios por diferentes situaciones. Por eso uno va, perdón, no vamos, no, pero uno va al brujo y ¿qué tiene ahí? Una Biblia. Tiene una Biblia. Y cuando va así, dice, yo no puedo hacer nada por lo que me estás pidiendo. Cristiano es Dios, me ha hablado y me ha dicho que no hay que tocarlo. Así dicen todavía ellos. ¿Qué hay en todo eso? Entonces hay una gama de situaciones, pero que son una mezcla, como le digo, es un sincretismo, está mezclado, no está correcto. Pero cuando no logra, o sea, cuando no te cambia, entonces ¿qué va a hacer? Quiere matar. Por eso en Apocalipsis 18:24 dice esto. Y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y en todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, si no te puede cambiar, su objetivo es matarte. Entonces, ha iniciado Babilonia antes y está ahora con nosotros en estos tiempos finales, como nunca ha surgido. Ya, Babilonia. Entonces, si no nos va a poder cambiar, a nosotros nos llaman fundamentalistas, ¿ya? Otros dicen fanáticos, ¿no? Ustedes son fanáticos. Pero el fanatismo viendo diremos, de una explicación. Nosotros no somos fanáticos porque el fanático mata por una idea, ¿ya? Asesina, es un fanatismo en ese sentido. En cambio, cuando nos dicen fundamentalistas todavía es mejor, porque el fundamentalista es que tenemos un fundamento que es la Biblia. Entonces ustedes son demasiado fundamentalistas, dice, lo toman al pie de la letra la Biblia. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Claro, que hay reglas también para interpretar la Biblia. Hay formas de interpretar la Biblia que tenemos que aprender. Entonces nos dice, son fundamentalistas. ¿Y saben qué dice? He leído un libro secular, La Aldea Común se llama, y ellos dicen, ¿no? Tiene que haber una solución para la crisis que existe en el mundo. Tiene que existir una solución. Inclusive dentro de la Iglesia Católica dijeron en una reunión que ellos tienen, y hay hartas informaciones, que si no existe alguien que ponga paz, ¿ya?, al mundo, socialmente, económicamente, etcétera, la situación va a ser crítica. El primer caballo que sale, hay dos caballos que salen, dos jinetes, uno que es el anticristo, dice, y el segundo que es matanza. Dice que en los últimos tiempos va a surgir tanto la muerte, la rebeldía y la confrontación a Dios, que no se va a querer obedecer la autoridad, y que creo que estamos viviendo este tiempo increíblemente. Es como si hubiera surgido Nimrod en contra de Dios. Pero si alguien no quiere someterse, tiene que ser perseguido. Entonces estos escritores dicen, ¿no?, para que el mundo encuentre paz, todas las naciones tenemos que llegar a un solo objetivo, ¿no?, hacer una economía, ya, hacer una sola sociedad, hacer una sola religión. Si no logramos eso, entonces va a haber problemas. Y ellos dicen, pero va a haber un grupo fundamentalista a los cuales lamentablemente hay que eliminarlos para lograr estos objetivos. No son cristianos los que escriben. Pero yo pregunto, ¿quiénes serían estos fundamentalistas que se oponen a eso? Entonces nosotros nos oponemos, pues decimos, no, los todos santos, no es correcto. A mí me encanta ir, hermanos, a los todos santos, ¿verdad? Pero no en mala razón, sino porque me nutro, me aprendo lo que ellos están haciendo para poderlos rebatir. Ya escucho sus oraciones, escucho todo eso, voy escuchando y me nutro para poder hacer eso. Pero de verdad necesitamos rebatir esto, y nos van a llamar fundamentalistas y va a haber una persecución. ¿Dónde estaba yendo Daniel? ¿Dónde estamos encaminándonos nosotros y dónde se están encaminando
Nuestros hijos. Yo tengo la esperanza fuerte, hermanos, porque la Biblia dice, no, es preferible no casarse en estos tiempos, porque no sabemos qué vamos a hacer a nuestros hijos. Entonces de pronto hay pues una situación, ¿qué hago? No, pero la Biblia dice no. Si tú educas a tu hijo, tú estás con el Señor, tú y tu familia y tus hijos se van a ir con el Señor. Pero es ahora que tenemos que identificarnos, porque lo que viene va a ser terrible. Va a ser terrible. ¿Ya? Entonces es una persecución que va a existir. Comercia con vidas humanas, con almas, aprisiona los cuerpos con diferentes pecados, prostitución, fornicación y adulterio. Mira lo que dice Apocalipsis 18:13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más para sus mercaderías. O sea, hace comercio. Y van a llorar porque dice Dios al final en Apocalipsis va a destruir esta nación. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, ya, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. O sea, Babilonia comercia con las almas. ¿Hasta qué punto puede comprar Babilonia? Y eso es al final. Entonces, con Daniel y sus jóvenes querían comercializarlos, querían comprarlos, cambiar su alma, pero ser esclavos al sistema. Pues nuestra lucha ahora, hermanos, y algo que le salió mal al enemigo, no sé cómo decirles, es que quiso cambiar a Daniel. ¿Se acuerdan lo que les dije? Quiso cambiar en Daniel sus pensamientos, su modo de pensar, y no lo hizo. Más bien, ¿quién cambió a quién? ¿Se acuerdan? Daniel, ¿a quién? A los babilonios. Porque cuando Jesús nació, ¿quiénes llegaron? Los magos caldeos. ¿Y qué estaban ellos buscando? El nacimiento de Jesús. ¿Cómo ellos podían buscar el nacimiento de Jesús y observar las estrellas? Y les dije, Daniel en sus clases pasaba esas clases, pero como él tenía el coaje de Dios y la capacidad de Dios, él convirtió las clases magistrales, pues, y les enseñó que viendo las estrellas iba a nacer el Señor Jesucristo. Y ellos esperaron. Hablar de las estrellas, de los astros, tendríamos que hablar desde Génesis, porque dice que ellos nos van a hablar acerca de la venida de Jesús. No estoy hablando, hermanos, quisiéramos hablar de las tétradas, de las lunas rojas. Las lunas rojas siempre se han presentado en las Pascuas judías. Bien interesante. ¿Por qué? Entonces, Daniel les enseñó esto. Por eso dice, en vez de que Babilonia pudo cambiarlo a Daniel, Daniel cambió a muchos de ellos en ese lugar. No pudieron comercializar ni con su alma. No lograron comprar su alma. Daniel no se vendió por la comida que ellos ofrecían. Daniel y sus amigos fueron firmes en esto. Ahora, Babilonia es histórica, 100% es histórica. ¿Ya? Es histórica. La Biblia dice que había alguien ahí que era su fundador, Nimrod, que estaba en contra de Dios. ¿Ya? La Biblia nos dice que históricamente él construyó una torre, la torre de Babel. Históricamente la Biblia me habla. Y me habla históricamente que ahí también fue confundido por Dios las lenguas, ¿no? Entonces, históricamente, bíblicamente hablando, sí existe Babilonia, históricamente. Entonces ya estoy hablando desde otro punto de vista. Fue constituida como un reino en la antigüedad, fundada por Nimrod. Este reino es el que se mezcló con Israel y lo contaminó con idolatría y mezclas. O sea, este reino fue siempre en contra de Dios y lo es hasta ahora, ¿ya? Ahora, una forma de contaminar fue el manto babilónico. A ver, vamos a hablar un poco de esto en Josué capítulo 7 versículo 21. Mire, vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. Dios había ordenado que fuese destruido Jericó.
y que todo Jericó debería ser anatema. Anatema tiene dos principios. Debe ser destruido para ser consagrado al Señor. Entonces, lo mismo con mi vida. Dios va a destruir muchas cosas de mi vida para consagrar mi vida al Señor. Entonces, lo maldito tiene que destrozarse para que se consagre a Dios. Entonces era la orden. En algunos casos se preservaba algunas cosas para el templo, pero en otras cosas Dios decía, no, totalmente debe ser destruido. Y Jericó debía ser así. Entonces, cuando van, dice que este Acán, que era un judío, pero de Judá, guerrero, ve entre los desperdicios, entre los despojos, entre la basura, un manto babilónico muy bueno. Ahora, cuando yo hablo del manto babilónico, dice que estos mantos babilónicos se constituían por ser unos tejidos, pero preciosos, bellos, pero que tenían dioses babilónicos. Y con eso se cubrían, ¿ya? Para ser cubierto de sus dioses. Entonces yo pregunto aquí, ¿con qué quiso cubrirse Acán? Con un manto que no correspondía a Dios y era muy bueno. Entonces, ¿qué cosas hay muy buenas con las que yo me quiero cubrir? Y ese fue el momento en que Israel perdió las batallas, porque fueron contra Jai con un ejército pequeño y en vez de ganar les destrozaron. Entonces Josué se postra, llora, ¿por qué? Y Dios le dice, es uno, es Acán. Y le dice, da gloria a Dios, dime, ¿qué has hecho? Entonces él dice, yo vi un manto babilónico. Entonces cuando Babilonia nos cubre, es terrible, hermanos, por muy bueno que sea. Si yo no puedo permitir que Babilonia me cubra, estoy dentro del sistema babilónico, sí. Estamos en las universidades, sí. En el trabajo, sí. En toda situación, sí, lo vamos a estar. Tengo un problema de una señorita que me comentó y me dijo, pastor, me quieren botar de mi trabajo. ¿Por qué? Le dije, porque mi jefe quería tomar conmigo. Yo le dije, no, porque soy cristiana. Y desde ese momento, él me ha hecho la guerra y me quiere despedir del trabajo. Ese es un manto babilónico. Y puede ser bueno, ¿no? Si lo acepta, no pierde el trabajo. Pero ¿qué cobertura tiene? Es terrible lo que se vive ahora. Hay cosas que tal vez nosotros no estamos hablando, situaciones que uno vive. ¿Qué provocó? La derrota de Israel. Entonces, ese sistema babilónico hasta ahora está agarrando. Siempre ha estado en guerra contra Israel. Y lo va a hacer hasta ahora. Y su intención es llevarlos cautivos y reeducarte. Mira lo que dice 2 Reyes 24, 10, 11. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y la ciudad fue situada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos lo tenían sitiado. O sea, el objetivo es llevarlos, cautivarlos, comprar las almas, reeducarlos y que se pierda todo principio de servir al Señor. Pero qué ejemplo de estos jóvenes que no los cambiaron, hermanos, pero fueron 4. ¿Cuántos jóvenes habrán ido? Los demás aceptaron, fueron comprados por la comida, por la bebida. En cambio Daniel y sus amigos no. Entonces, ¿existe? Sí. Entonces, si yo lo constituyo históricamente, está con nosotros presente Babilonia. Es un sistema más que físico de reino, es espiritual. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Yahvé, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Yahvé, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nosotros tenemos tesoros de Dios y no podemos permitir que Él nos robe, y no podemos mostrar nuestras situaciones a este rey de Babilonia, y esto hemos hablado varias veces. Pero resumiendo, para ir al tema que seguimos hoy,
es que Babilonia es una entidad espiritual que ha existido siempre y que quiere destruir la educación de todos los cristianos. Fue el reino donde Dios preservó a Daniel y lo utilizó para mostrar su grandeza sobre todos los reinos de la tierra. Y ahí fue algo que existió. ¿Geográficamente existe? Sí. Geográficamente está ahí. Este territorio se extiende desde el Golfo Pérsico hasta a la latitud 340 al norte, situada entre los ríos Tigres y Éufrates. Actualmente Irak e Irán. ¿Ya? Al norte sus fronteras eran Asiria, Mesopotamia, al este Elam, del cual estaba separada por montañas, al sur por el Golfo Pérsico, al oeste por el desierto de Siria o Árabe. Fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, cuya localización está hoy en día en marcha por una amplia zona de ruinas al este del río Éufrates y a 90 kilómetros al sur de Bagdad en Irak. Existe, aunque estaría con Irak y Irán. Y dice que cuando Saddam Hussein estaba, él quería reconstruir, ¿no ve? Babilonia. Y dijo, lo voy a reconstruir. Ahora no sé en qué cosas quedó. Pero la más peligrosa es la religiosa. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y él es de entre los 7 y va a la perdición. Espiritualmente el anticristo ya está entre nosotros. Físicamente todavía no. Espiritualmente se ve ya todos los escenarios que él está haciendo en la tierra. Por eso dice la Biblia, este es el que es, el que no es, y también es el 8º, el que va a venir. Entonces la Biblia me está diciendo, ¿no?, que él es necesario que dure breve tiempo. O sea, cuando surja de estos cuernos va a salir. Este va a ser un personaje muy especial que sale de Babilonia. Ahora, un poquito para entender. Este es el Vaticano, ya es la plaza del Vaticano. La Biblia dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Yo sé que muchos saben, pero lo volveremos a repetir. Una de las cosas que va a hacer la Babilonia religiosa es unir todas las religiones y hacer una sola religión mundial. No va a haber más religiones, una sola religión mundial con un solo Dios. Cuando lo logre, por eso es la bestia que cabalga, ¿no ve? Cuando logre esto con esta mujer y el anticristo tenga el tiempo, va a dominar y la va a maltratar, dice la mujer. Esto estaría dividido en los 7 años que hay, los 3 años y medio y los 3 años y medio de la gran tribulación que existe. Y hay un periodo en la Biblia que nos habla que va a haber 7 años de una persecución sobre la iglesia, 3 años y medio y 3 años y medio. Y en los 3 años y medio el anticristo se va a manifestar y él va a tomar el control total de la tierra con un falso profeta y con Satanás su padre, ¿no ve? Pero lo que él va a hacer es va a unir las religiones. Eso se llama la gran ramera, el ecumenismo. La Iglesia Católica Apostólica Romana, con su sede en el Reino del Vaticano, ciudad ubicada en Roma, está localizada entre 7 montes: el Aventinus, el Capitolinus, el Caelius, el Esquilinus, el Palatinus, el Quiranalis, el Viminalis, que son las 7 cabezas de la bestia sobre las que está sentado. Es bien interesante. Esto es básico un poquito, pero dice que cuando la Biblia dice, para que tú tengas entendimiento, para la mente que tenga sabiduría, esta Babilonia está constituida sobre 7 montes. Y el único estado, diremos, más pequeño que existe en el mundo, donde más rige la sede, más gobierna que el presidente, la sede apostólica romana, es la que tiene los 7 montes que los prefiguramos ahora. Entonces muchos de los autores dicen que esta es la Babilonia, la Iglesia Católica. Pero Daniel nos habla que no, que sí puede ser, sí está bien, pero que hay 7 bestias todavía, que son 7 reinos mundiales que van a surgir en el último tiempo y que van a ser quebrados de 3 cuernos, un cuerno que es el anticristo. Pero que hasta ahí nos está viendo que esta Babilonia continúa y que para la mente que tiene sabiduría estaríamos en su primera instancia viendo que es la Iglesia Católica.
El Vaticano es la capital de la Iglesia Católica situada en Roma, Italia. Ahora, la palabra Vaticano viene de la palabra Vaticanus, que se divide en dos palabras, vate, adivino, y cano, yo canto, el canto del adivino, vaticinio en latín, lugar de una deidad, oráculo, un oráculo etrusco que vaticinaba. Puede ser historia solamente, pero ¿cuánto la Biblia nos habla de esto? ¿Por qué estoy hablando un poquito de esto? Porque vamos a hablar más todavía de estos jóvenes. Porque todo este sistema quiere cambiar a la educación, quiere cambiar para llegar a un solo sistema ecuménico para adorar a la bestia, ¿ya? A ver, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué es lo que caracteriza más a la Iglesia Católica? El púrpura y el escarlata. Hace mucho tiempo, hermanos, hace mucho tiempo, las iglesias evangélicas también tenían esos colores. Sus ventanas, todo era púrpura y escarlata. Hasta las iglesias cristianas. Sí, sí, pero más en la Iglesia Católica. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Pues la mente que tenga sabiduría entienda, dice. Está sobre 7 montes, pero estos son los colores que le definen. De piedras preciosas, dice que uno de los estados más ricos es el Vaticano, que tiene los bancos más poderosos que existen en el mundo. Hay otros que dicen que tiene la fábrica de condones más grande que existe, ¿ya? Y dice, tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocar a ira. ¿Quién es la reina del cielo? Que aparece ya en la Biblia, y que los israelitas adoraban a la reina del cielo. ¿Quién es esta mujer? Muchos dicen que es Semiramis. ¿Quién es que aparece junto con Babilonia? ¿Ya? Ahora, por eso su cáliz es de abominaciones. Nos quiere sacar del verdadero sentido de adorar al Señor. Púrpura, escarlata, ropas utilizadas por los cardenales y prelados en sus distintas ceremonias. Estos 4 jóvenes fueron llevados ahí para ser reeducados totalmente. El cáliz de oro, ¿qué sería? Abominaciones, inmundicia, fornicación, doctrinas engañosas, error, ya, entre los cuales se encuentra la adoración a la reina del cielo, que el catolicismo romano llama la Virgen María, pero que está con la reina del cielo. ¿Desde cuándo apareció? Hay en la historia y en la arqueología se encuentra esta mujer con su niño, o sea, ya con Nimrod aparece. O sea, ¿quién es? Entonces Babilonia trata de reeducar, sacar a los jóvenes. Ahora, ¿qué ha hecho? Si no consigues educarlos, hay que matarlos. Entonces dice que está embriagada con la sangre de los santos, víctima de las persecuciones realizadas por la Roma pagana, ¿no? Con la Inquisición y con lo que ahora viene, la gran tribulación. O sea, son los tiempos más difíciles hoy para la gente de hoy, para los jóvenes de hoy, para la gente de hoy en la educación. Lo que quieres es que te quedes, que te cambie tu forma de pensar y que estés lista para este nuevo sistema que existe. Entonces, por esto este león va a tratar de destrozar toda situación de convicción de servir al Señor. Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué iglesia fue la que persiguió así? Si no es la católica. Persiguió increíblemente. Pero después cambió tanto que la propia iglesia evangélica persiguió a los evangélicos. Es terrible, hermanos, la historia. Es terrible lo que pasa. Y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, quedé asombrada con gran asombro. O sea, aparece al final. Al principio aparece en Génesis con Daniel, y en toda la historia aparece esta Babilonia para destrozar a los santos. Pero lo estamos asociando con educación, cultura, sociedad. Quiere cambiar todo. Y nosotros lo estamos viviendo eso, personalmente muchos. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Ahora, esta religión ofrece salvación, prosperidad, pero sin santidad. ¿No está ocurriendo eso? Está increíble. La próxima clase vamos a hablar de las declaraciones, ¿ya? De los hombres que recibieron otras verdades de Dios, dice. Y que si Pablo hubiera sabido esa verdad, nunca hubiera sido pobre. Vamos a hablar de esos hombres que han surgido ahora. O sea, está cambiando todo.
Se está defendiendo más una religión o un hombre que la Biblia misma. O sea, son tiempos que estamos pasando. La antigua Babilonia, ciudad, hace mucho tiempo, dice, ya dejó de existir, solamente se ven ruinas, pero la religión de esta ciudad se mantiene vigente. Y ahí es donde Daniel fue llevado. Y yo pregunto, ¿dónde fueron llevados? ¿A dónde están llevándonos ahora nuestros jóvenes? ¿Qué quieren cambiar en ellos? Y los padres hoy están sufriendo pues en los colegios por lo que están haciendo con nuestros niños. Está terrible. ¿Qué dice Apocalipsis 17:1? Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, y se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Ahora, le digo, ¿no? Las muchas aguas son reinos, miren, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. O sea, va a gobernar sobre el mundo entero. Bolivia ha dejado de ser una nación católica, ¿no ve? Ahora somos laicos. Pero se ha dado cuenta en los conflictos de Santa Cruz, ¿a quién han llamado para ser mediadores? Interesante. No va a dejar de dominar la Iglesia Católica en cierto sentido, hasta que sea derrumbada. ¿Ya? No va a dejar, y está dominando. Apocalipsis 17:18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reinos de la tierra, un gobierno mundial. Ahora se perfila, dice, un nuevo mercado común europeo, o sea, de más crecimiento, se va a expandir. No sé hasta qué punto sea, hermanos, pero lo que estamos viviendo y lo que está pasando, de verdad está queriendo cambiar todos nuestros conceptos. El ataque contra la iglesia va a ser más fuerte, y hoy necesitamos como nunca tener una educación en Cristo para defender nuestra fe, hacer apologética, la defensa de la fe. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca se les halló lugar más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es la imagen de Nabucodonosor, los reinos que hay. Y dice que el último reino está formado ¿de qué? De barro y de hierro. Y aunque son naciones, no se pueden unir. Y cuando se levante, ese va a ser el último reino destruido que nos va a corresponder ver a nosotros. Y va a caer una piedra, y ese es el reino de Dios. Y lo va a destruir para hacer un reino que nosotros vamos a ver. Pero esta Babilonia hasta ahora, hermanos, sigue atacando. Entonces, sé que estoy hablando muy general y tal vez muy rápido. Va a ser un ataque tremendo. Pero la última Babilonia que estamos viendo es la económica. Apocalipsis 18:16 dice, diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas sus riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es una ciudad que económicamente va a prosperar terriblemente. Y se dice que con el anticristo va a haber una prosperidad increíble, pero va a haber un costo. ¿Cuál? Y así a todos, y a los pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres, siervos, tomar la marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, Babilonia empezó en el principio y va a terminar en el Apocalipsis. Ahí va a ser la última aparición de Babilonia, porque Dios lo va a destruir. Pero nosotros, este tiempo final, vamos a enfrentar a esta Babilonia, que quiere cambiar todo concepto de educación y que quiere arrebatarnos a los jóvenes y a nuestros adolescentes y a los niños para llevarlos a su Babilonia y reeducarlos. Por eso hoy en día, hermanos, necesitamos agarrarnos más de la palabra de Dios, totalmente. Yo he querido hablar así a grosso modo esto porque Daniel fue llevado ahí.
Entonces yo sigo preguntando, ¿a dónde están llevando nuestros jóvenes? A Babilonia. ¿A dónde estamos siendo llevados nosotros, aún en el trabajo y donde estemos? Es imposible evitar, a menos que digamos, no, mis hijos no van a estudiar porque el Señor viene, pero también pues ya es una situación en contra de los derechos del niño y te pueden denunciar. Haz que tú, niño, tiene que estudiar. Ahora hay una opción, un colegio cristiano, pero también es caro, pues. Entonces, ¿dónde tiene que estudiar? En Babilonia. En Babilonia. Y ahora ellos tienen que ser, pues, adiestrados, formados para saber salir. Ahora, dentro de nosotros igual, pues, existe un conglomerado de gente que está llegando a la iglesia, nuevos. Igual van a ser sometidos a Babilonia. Pero Daniel y sus amigos fueron jóvenes que se pararon firme y salieron. Ahora con Daniel es bien interesante. ¿Por qué a Daniel no le echaron al foso, al horno de fuego? ¿Por qué Daniel no estaba? Siempre fueron 4, ahora son 3. ¿Por qué Daniel no estaba? Es que aún entre los 4 hay una diferencia. ¿Se acuerdan cuando los llevaron a los 4 jóvenes? ¿Quién es el que propuso no contaminarse? Y los arrastró. Muchos dicen que los 3 jóvenes que van al foso, al pozo, al horno de fuego, perdón, son los que van a ir a la gran tribulación. Pero que aún así en medio de esa tribulación Dios los va a librar. Pero uno, Daniel, es el que no va a ir, porque se comprometió y dijo, no me voy a contaminar. Ahora no sé qué pasó. Bueno, esta es una ponencia que existe ya en la escatología. Aún, con eso la Biblia dice, ¿no? Aún los escogidos serán engañados. Ahora, pero hablamos de 3, pues llamados, escogidos y fieles. Entonces tenemos que llegar ¿a qué calidad? A fieles. No podemos quedarnos en el atrio, tenemos que pasar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces Daniel dice que tenía esa convicción. Pero los otros pasaron eso. Pero no sé si en realidad es así o no es así, pero ¿qué cosas viviremos? No estamos viviendo esto todavía de lo que es, pero ahora ya, ¿cómo compran sus cosas ahora? ¿No? Ya no se necesita circulante. Pero si llegamos a que Babilonia haga esto, entonces estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Entonces deberíamos concentrarnos más para darles una educación a nuestros hijos, orar con ellos, hablar con ellos. No sé, hoy es este tiempo bien difícil que estamos viviendo. Este león lo vamos a ver más todavía porque va a matar a los profetas, lo vamos a ver más. Perdón, le he dado a grandes rasgos, de verdad, y a veces cuando es un poco histórico cansa, ¿no ve? Pero le he dado a grandes rasgos. Por favor, si me puede ayudar con alguna complementación o alguna pregunta, Dios mediante la pueda resolver. Está complicadito. ¿Quién? Dime, Jonah. Bueno, en el ejercicio de la enseñanza hablo acerca de que el enemigo nos puede robar nuestros tesoros. Los tesoros se podría referir a nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Sí, de todo puede robar. En ese caso, ¿cómo es que el enemigo podría robar? Cuando tú le expones, le expuso a él. Él le invitó a ver sus tesoros. Si nunca lo hubiera invitado, nunca hubiera visto. Ahora, lógicamente, ¿cuándo te puedes robar? Cuando tú expones y le invitas a tu vida al enemigo. Pues dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando resistimos, entonces yo lo invito, pues, y él ve mis dones y mis talentos. Y al invitarle yo estoy siendo parte de mi vida, porque nunca debería invitarlo, nunca debía haberle mostrado todo lo que él tenía. Nunca. Entonces somos nosotros los que a veces invitamos al enemigo y no deberíamos invitarlo jamás a él, porque el Espíritu Santo es dueño de todo eso. Entonces si le das el derecho a estar, ahora ¿cómo le damos el derecho? Es otra cosa, ¿no? ¿Cómo le damos ese derecho? ¿Cuánta gente hoy ha perdido? No es que ha perdido, ¿no? Pero no sé cómo decir, teniendo tantas virtudes, tantos talentos para Dios, ahora está sin nada por haberlo invitado al enemigo. No podemos invitarlo, es de Dios y solamente es para su servicio. O sea, yo tengo que exponerlo a él, no al mundo. Él lo expuso al mundo, era para Dios. Entonces sí puede pasar. Por otro lado también lo hemos visto, ¿no? Que en parejas nunca expongas más
tus tesoros a alguien. Mantente siempre con el Señor, eso hemos hablado también. Algo más, por favor. Es complejo el tema. He querido hablarlo a grandes rasgos para ver cómo Daniel enfrentó todo ese sistema y cómo venció. ¿Ya? Así. Yo creo que son atisbos, ¿no? Porque en realidad el que va a hacer esto, según lo que me dice la Biblia, es este sistema babilónico de una mujer que se sienta sobre la bestia. Entonces, hasta donde yo voy, Arlet, aquí, este sistema, en mi escaso conocimiento, es la Iglesia Católica que va a tomar esos rombos. Ahora, lógicamente, va a haber estos que se van a unir, porque yo di un estudio acerca de la nueva religión que estaba haciendo el expresidente Evo Morales, y lo hizo en Cochabamba y llamó todo eso y quedó ahí colgado. Un día yo di esta lección, ya casi me cuelgan, y ahí lo tengo archivado, y todo lo que él dijo está archivado en el internet de lo que él quiso hacer, y quiso formar sus propios amautas, todo su gobierno, y ahí quedó. Entonces yo creo que va a surgir mucho de esto, pero al final se van a unir en uno solo, ya sea con 10 mandamientos, se van a unir en una sola religión. Y creo que con lo que tú me dices se está ya abriendo. Vivimos los últimos tiempos, no pareciera, ¿no? Y como que muchos están pues enfriados. Por eso necesitamos como Daniel, por eso dice que el espíritu de Daniel era superior. Necesitamos ese espíritu superior para combatir todos estos cambios que van a existir. Ahora, ¿cómo esclavizaba con la fornicación, con la prostitución? Los agarraba, los hacía esclavos, no podían salir de eso. Es terrible, es Babilonia. Por favor, si hay algo más. Sí. Ya, bueno, la gran ramera prácticamente es una entidad espiritual que va a aglutinar a todas las religiones. Se le llama gran ramera porque se ha prostituido totalmente, ¿ya? Entonces a ella se le dice que es Babilonia. Muchos dicen que esto va a ser comandado por la Iglesia Católica, pero muchos dicen que no, va a surgir un nuevo conglomerado, como hablaba de religiones, pero que van a estar justamente tal vez con parte de la religión católica, que va a ser. Entonces se la llama la gran ramera, la gran prostituta, porque salió de toda situación de las cosas del Señor. Pero como religión o como situación, lo que hemos leído en Babilonia no es cuna de demonios, es guarida de espíritus. Es todo por eso es un misterio. Y yo no quisiera que el misterio verlo y ella había sido, uno tendría que quedarse. No, preferible no. Pero sí es un misterio, te cuento. Porque ya está en ejecución. Ya está ahí. Solamente la Biblia dice hay alguien que lo detiene, ¿no ve? Para su completa aparición. Y es la iglesia. Entonces sí es un sistema religioso terrible. Ya lo estamos viendo y es parte de nuestra vida. ¿Cerramos? ¿Algo más? Sí es un poco complejo, yo lo sé. Y un poquito aburrido cuando se habla así, pero es necesario saberlo. Ya, es necesario saberlo. Uh-huh. 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 Pero algo que rescato de la Biblia en Daniel, que es Dios le puso en gracia, dice. Y cuando él, cuando te acuerdas, bueno, no sé si estaba hablando, no creo que haya estado en la anterior lección, él tenía el coaj de Dios, dice,
que le daba la capacidad de tomar decisiones y ser luz en medio de ello. Sé que estar en contra te va a dar, diremos, nos va a traer problemas, ¿no? Pero Daniel caía en gracia, esa era su situación. La Biblia dice, ¿no? A los que aman a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, dice en Proverbios. Entonces Daniel tenía eso ahí. Por eso cuando le dice al eunuco, era el jefe de los eunucos, a todos les había hecho comer, a los demás jóvenes, pero a él le cayó en gracia. Dice que David caía en gracia. Y este es, ¿cómo le digo? Es un don que Dios da. Hay pastores que caen en gracia, o sea, sabes, tú te agarras a ellos. Hay otros que no. Hay gente que es algo que Dios tiene. Y cuando vas al trabajo, donde sea, caes en gracia, te ayudan, te sacan de ese problema, caes en gracia. Y Dios te da eso. Entonces no solamente vas a ir en contra, sino la gracia de Dios va a estar en tu vida para que salgas a arroz. Y como Daniel, puedes cambiar inclusive en muchas situaciones ahí. Entonces sí se hace, aunque trae problemas, es cierto, trae problemas. Sí, trae problemas. Cesamos, ¿verdad? Sí, ya. La próxima vamos a hablar un poco más de esto. Es que tratar de sintetizar todo esto es grave, no se puede hacerlo, pero lo hemos hecho. Pero sea cualquiera sea la educación, nosotros tenemos al Señor, ¿ya? Y hay que poner a nuestros hijos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque esos nombres fueron cambiados, pues, ¿no ve? Fueron cambiados, porque sus otros nombres, ¿cuáles son sus nombres judíos? Mishu, dice. Mishu. Daniel, Azarías. Sí. Sí, duro, ¿verdad? Bien duro. Y yo personalmente digo, no tendría que, como le dije a la hermana, tendría que tener gracia de usar lo que tú estás teniendo y enseñarles a los niños lo mismo. O sea, ahora, claro, no sé cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo agarro a este pan, por ejemplo, la escalera es para subir al cielo, ¿no ve? Para nosotros, ¿quién sería la escalera? Jesús. Es ubicarlo, o sea, es usar, ser intercultural, dice, ¿no? Pasar eso y predicarles ahí al Señor. Decir, hay una escalera, cierto, sube y va, pero yo conozco otra escalera. Ahora, lógicamente, no sé si la directora escucha, no sé, ¿no? Ah, ya. Ya. Mm. Sí, terrible, ¿no?
A ver, ¿quién quiere responder? Vas a responderle, ¿no? A ver. Ah, claro, pero lo que tú dices está muy lindo. Pero ¿qué pasa cuando le prohíben dar esa opción de decirles, por decir, la opción de Dios? A ella le han prohibido. Solamente tiene que hablar de la parte cultural y punto. La parte educativa, el currículo. No puede hablar de Dios. No puede. Entonces ya es otra situación. Pero si yo tuviera, pues yo decía, no, la escalera yo usaría, pero si le prohíben, ya es difícil, ¿no? Lo que alguna vez tuvimos un problema así en Cochabamba y ya me enseñaron a mí. No se podía cambiar. Llegué a un hogar donde eran alcohólicos, drogaditos, y dice que el pastor que iba a ese lugar lo sacaban pues mal. Entonces me dijeron, ¿se anima a ir, pastor? Me dijo. Y ya me hicieron echar miedo también a mí, ¿no? Porque no entra pastor, pero necesitamos orar. Y ya le dije. Entonces entré de acuerdo con mi cuñada que estaba en Cochabamba. Entonces, ¿qué quedamos? Ir a orar un día antes a ese cuarto, a esa habitación, sin que estén los jóvenes. Y fuimos y oramos y ungimos. Y me escucharon. No me lincharon. Tendrías tú que adelantarte a todos esos acontecimientos antes y orar por tu aula, orar por tus bancas. Y aunque tú enseñes, el Espíritu Santo va a poner convicción en esos niños, porque no todos son católicos, hay cristianos. Y Dios te va a dar la palabra sabia de cómo poder orientar a lo que dice Nata, ¿no? Pero sin alterar lo que te han prohibido. Eso vas a tener que hacer. Esa fue la única manera que yo hice, no había otra. Hay veces que no vamos a poder confrontar directamente con palabras o con lo que yo digo. Entonces vamos a entablar otra batalla, la batalla espiritual. Y tener que anteceder y orar. Y me has recordado, porque eso hacía yo, porque había casos que yo ya no podía. O sea, era demasiada la lucha. Cuando fui pastor, cuando me querían sacar. Entonces Dios me llamó y me dijo, antes vas a orar. Entonces yo caminaba por esas calles orando para llegar a la iglesia. Y ahí encontré mis triunfos. Haz eso y Dios va a hacer. Porque a la final, lo otro camino sería que renuncies, ¿no? Pero es tu vocación, es tu carrera. Pero Dios te va a dar gracia, de alguna manera te va a dar gracia. No todos los directores van a ser los mismos, no todos los colegios van a ser los mismos. Ayer estudiamos y decíamos, los huíos dice que son entrenados, son confrontados para lo que viene. Entonces, si Dios te está confrontando en este colegio donde estás, la siguiente vas a ver la gloria de Dios. Pero ahora aguanta, tiene que aguantar. Amén. ¿Cerramos? ¿Sí? Sí, cerramos. Dios, de verdad es difícil. He estado estudiando los 6 sellos, de verdad. Mejor es irnos ahora, dice, con lo que viene. Así es que esta leve tribulación no es comparado con lo que va a venir. Hay que agarrarnos del Señor. Es que vamos a agarrarnos del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Ay, Señor, me quedo corto en las palabras. Quisiera poder enseñar más, pero que esto nos alerte que el tiempo es final. Hoy entendemos que Babilonia está activa, pero ¿qué va a hacer cuando la iglesia se vaya? ¿Cómo va a ser esa Babilonia?
Si ahora no podemos luchar, Señor. Tu palabra dice, ¿no? Si ahora no puedes con los que corren a pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los caballos? Y los caballos es el anticristo, para pisar y para destrozar y para vencer. Si ahora no puedes con los de a pie, ¿qué harás? Dios, danos fuerza hoy, especial Dios a quienes son educadores, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a la universidad, porque los confrontan, Dios, a renunciar a lo que ellos tienen. Padre, puede ser como Gaby dijo, tan difícil que ni poder hablar se pueda. Dales fuerza en el nombre de Jesús, dales una salida, porque tu palabra dice que no nos das, Señor, una prueba más de la que podemos soportar, sino que junto con la prueba nos das la salida. Da la salida, Señor, a estos maestros, a estos estudiantes, a estos niños, y dales la victoria por sobre todo, Señor. Gracias por esta lección. Nos falta tanto que hablar, pero ahora me tengo que agarrar con todas mis fuerzas. Y que los discipulados, Señor, en casa, en el hogar, en el altar, con nuestros hijos, sean más fuertes. Hoy no me puedo descuidar que mi hijo no venga a la iglesia. Tengo que insistir, porque Babilonia les carga tareas, trabajos, fiestas, entradas. No me puedo descuidar. Y si no vienen por esto de Babilonia, voy a orar un día antes. Voy a buscar un día antes para ungirlos, para cubrirlos con tu sangre preciosa. Y hay una victoria, Señor. Bendecimos a la directora de Gavisita. La bendecimos porque la palabra va a llegar a ella un día, Señor. Y este tiempo va a pasar porque vienen días de gloria también, Señor. Porque tu iglesia es de victoria ahora, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que haces. La iglesia está en tus manos. Si Daniel y estos 4 jóvenes supieron vencer a la nación más pagana, más idólatra, de hechicería, si lo hicieron 4 adolescentes, ¿cuánto más nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo? Gracias, papito. Bendice hoy las ofrendas que con amor van a recoger mis hermanos. Bendice la reunión, guárdalos, Padre, a los que viven lejos. Hemos terminado un poco tarde, Señor, cuídalos, protégelos en todo el camino. Gracias, Señor. Recogemos las ofrendas en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Amén y amén.